Palabras de alegría y esperanza. Es el segundo domingo de Adviento del año C Dal Vangelo y el secondo Evangelio es Luca. de Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6, y el comentario es del padre Fernando Armelini. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorrió toda la región del río Jordán, predicando un bautismo para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo disparejo será nivelado, y todo mortal verá la salvación de Dios. Un buen domingo para todos. Nos llama la atención la manera solemne con que Lucas introduce la vocación del Bautista. Esto indica la importancia que este evangelista da a este acontecimiento. Hemos escuchado las referencias cronológicas, personajes importantes de aquel tiempo, personajes que se mencionan de acuerdo a su importancia, comenzando naturalmente por el emperador Tiberio. Lo ven en las monedas a mi espalda. Está con su madre Lidia, que es la tercera mujer de Augusto, quien adoptó a Tiberio como su hijo el año 4 después de Cristo. Luego, en el año 14, cuando muere Augusto, Tiberio le sucede en el trono. El evangelista Lucas dice que el año 15 del reinado del emperador Tiberio, luego 14 más 15, llegamos al año 29 de nuestros cálculos de fechas. Esta es nuestra manera de calcular, pero en realidad en la provincia de Siria, el cálculo de los años se hacía de diferente manera. Por tanto, con toda probabilidad, estamos en el año 27 después de Cristo. Esto nos permite también calcular los años de la vida pública de Jesús. Concretamente, Jesús morirá 3 años después, en el año 30. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo cuando el Bautista comienza con su predicación junto al río Jordán? El evangelista Lucas cita a Tiberio, pero Tiberio no se encontraba en Roma, sino en Capri. Se había trasladado allí porque no estaba bien de salud. El que comandaba en Roma era Sijano, el prefecto del pretorio. Es un tiempo de intrigas, de asesinatos, de todo tipo de crueldad en Roma, de homicidios. Esta es la situación de la ciudad capital del mundo, justo cuando Jesús comienza su vida pública. Un mundo que debía ser cambiado radicalmente. Si Lucas hubiera solamente deseado indicar la fecha del inicio de la vida pública de Jesús, se habría referido solamente a estas indicaciones cronológicas, pero sigue y añade otros personajes. Son los que están en el poder en Palestina y alrededores. Y luego de Tiberio se cita a Pilato. Es el 6º procurador. Ha gobernado desde el año 26 al 37, por tanto, todo el tiempo de la vida pública de Jesús. ¿Quién era Pilato?
Tomamos la palabra de Filón de Alejandría, un hebreo que no tenía ninguna simpatía por este procurador. Lo define como un hombre de naturaleza inflexible, arrogante, duro, solo capaz de concesiones, violencia, rapiña, brutalidad, torturas, ejecuciones sin procesos, terrible y de ilimitada crueldad. Indudablemente este Filón no tenía ninguna simpatía por Pilato. Con todo, define a este personaje que luego será responsable de la sentencia de muerte de Jesús. Se encontraba ya en Cesarea, en su palacio. Luego de allí iba a Jerusalén en circunstancias particulares, por ejemplo durante las fiestas para mantener el orden. Y será en la Pascua del año 30 que se encontraba en Jerusalén y debió pronunciar la sentencia de muerte de Jesús. Pilato estaba protegido por Sejano, que he citado anteriormente. Al fondo ven un único recuerdo arqueológico que hace mención de Pilato. Se trata de una piedra donde hay una inscripción dedicatoria, probablemente de un personaje de Cesarea. El tercer personaje es Antipas. El rey Antipas, que había comenzado a gobernar cerca de Nazaret, donde había construido su capital en Séforis, y en el año 26 se trasladó a otra capital, al lago de Tiberíades. Y naturalmente, a esta nueva capital que él fundó le dio el nombre del poderoso de turno, Tiberio. Tiberíades, como se llama todavía en la actualidad. Y al fondo coloqué una moneda que en la parte delantera está la inscripción que en griego dice Herodu Tetrarcu, que significa moneda del tetrarca Herodes. Y en la parte de atrás está escrito Tiberias. Esta moneda fue acuñada en Tiberíades. Y sabemos el año, fue el año 29 después de Cristo. Por tanto, cuando fue acuñada esta moneda que ven al fondo, Jesús estaba en pleno desarrollo de su vida pública. Cuarto personaje, Felipe, un hermano de Herodes Antipas, un hermanastro, hijo de Herodes el Grande. Gobernaba en su capital, Cesarea de Felipe, en las surgientes del Jordán. Vivía con su esposa, la famosa Salomé, la bailarina que todos recordamos. Quinto personaje, Lisanio, gobernaba Abilene, pero de él no sabemos prácticamente nada, solamente sabemos el nombre. Y Lucas añade dos personajes más. Era suficiente uno solo porque el sumo sacerdote era Caifás, pero añade a Anás, el suegro de Caifás. Es el personaje más sombrío, más oscuro de toda la historia que hace referencia a Jesús. Había sido sumo sacerdote del 6 al 15 después de Cristo, y después de él 5 de sus hijos le habían sucedido en el sacerdocio. Y el sumo sacerdote durante la vida pública de Jesús era Caifás. Son 7 personajes. Este número no es casual. Tratemos de comprender el mensaje de esta primera parte del texto del Evangelio de hoy. He insistido en estos personajes porque es Lucas quien los quiere presentar por las siguientes razones. Primera razón. Lucas quiere que quede claro para todos que no está comenzando a contar una fábula, un mito esotérico, fruto de la fantasía e imaginación extravagante de algún soñador, de alguna leyenda, que ya circulaban muchas en el Imperio Romano. No, se refiere a hechos concretos. Una persona, el Bautista, y luego Jesús, que comenzará su vida pública haciéndose bautizar por Juan en el río Jordán.
Por tanto, la razón principal de mencionar a todos estos personajes es para decir que Lucas comienza a presentarnos un personaje histórico que ha vivido en nuestro mundo, en cierto lugar, con una cierta cultura, hablando un cierto idioma. Será bueno que cuando leamos este texto, estos datos históricos, nos imaginemos qué edad tendría Jesús yendo de un lugar a otro, cómo veía a los esclavos que andaban por ahí, a las mujeres que no tenían su dignidad merecida. Recordemos que todo esto sucedía cuando Jesús tenía esa edad, porque ese es el tiempo señalado por Lucas. También el número 7 es importante. Lucas quiere decir que toda la historia, la profana de Tiberio, de Pilato, de Herodes, de Felipe, toda la historia profana, toda esta historia y también toda la historia sagrada, representada por los sumos sacerdotes Anás y Caifás, es parte de este advenimiento que Lucas narrará. Toda esta historia estará marcada por los acontecimientos que ahora comienzan. Con el anuncio de la predicación del Bautista comienza el tiempo, el mundo nuevo. Es un comienzo que afecta a todos los pueblos, a todas las instituciones civiles y religiosas, porque todas estas instituciones están afectadas por la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Un tercer mensaje. El reino al cual Jesús dará inicio con su vida pública, porque de hecho comenzará anunciando que el reino de Dios está cerca, no es un reino del otro mundo. Es un reino de este mundo, pero regido por una ley que no viene de la codicia y de las pasiones humanas, de la necedad de la gente, de sus razonamientos, sino que viene del cielo, viene del Dios amor. Esta nueva ley, que dará origen a un mundo completamente nuevo, una sociedad alternativa respecto a lo que era la norma en el mundo en el que Jesús había entrado. Era un cambio radical de toda la historia. Recordemos que la historia de la salvación toca las realidades cotidianas de nuestra vida, la cambia. Este es el contexto histórico. Y ahora desciende la palabra de Dios, la palabra que cambia prodigiosamente el mundo. Dice el evangelista, viene la palabra del Señor. ¿Sobre quién viene? Si Dios quiere cambiar el mundo, ¿sobre quiénes debe descender su palabra? Si hubiera dependido de nosotros, hubiéramos hecho descender esta palabra sobre los grandes personajes que gobernaban el mundo. Son ellos los que luego transformarán la sociedad. Pero no. La palabra de Dios desciende sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas ya ha mencionado a este personaje en el primer capítulo de su evangelio. Lo recordamos cuando se narra el anuncio del nacimiento del Bautista al sacerdote Zacarías. Y se dice que su hijo estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y será el que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto. Luego también en el Benedictus, el canto pronunciado por Zacarías, se dice: tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Luego concluye este primer capítulo con el nacimiento, la circuncisión del Bautista,
diciendo que el niño crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó a Israel. Lucas 1:80. Este transcurso dura 34 o 35 años, el tiempo que después de su infancia el Bautista ha pasado en el desierto, hasta que el niño creció y se hizo grande, y recibe su investidura en el Jordán, su vocación para un ministerio específico. El Bautista está en el desierto, y hago referencia al desierto porque es importante. El Bautista es hijo de un sacerdote, Zacarías, y según la tradición, el Bautista no debería estar en el desierto, sino en el templo. Ya tiene edad suficiente para sustituir al padre como sacerdote del templo. Debería haber ido al templo a seguir con el trabajo que su padre había hecho. Cuando el hijo de un sacerdote llegaba a la mayoría de edad, el padre lo acompañaba al templo y allí se verificaba si estaba exento de todos los defectos que estaban detallados en la Torá. Y luego se convertía en sacerdote. El Bautista no es un sacerdote del templo. Comienza con algo completamente nuevo. Esta religión hecha de ritos, de ceremonias, de grandes liturgias solemnes, pero que solo eran aspectos exteriores del diálogo, del encuentro con Dios. A Dios no le interesa nada de esto. Dios esperaba los frutos, no las hojas, las apariencias. Lo nuevo no comienza en el templo, sino fuera del templo. Comienza especialmente en Qumran. Con toda probabilidad, el Bautista ha pasado un tiempo con esta comunidad de monjes del Qumran. Su manera de hablar se asemeja mucho al lenguaje de estos monjes. Y estos monjes se habían alejado de Jerusalén, especialmente porque sostenían que el sacrificio del templo no era agradable a Dios. Para ellos el sumo sacerdote era un corrupto. Y comenzaron una comunidad que estaba esperando y preparando al pueblo para la venida del Señor. Esta es la primera razón por la referencia al desierto. Pero el desierto llama a la sobriedad, la vuelta a lo esencial. El Bautista vive en el desierto de manera austera. Y este personaje viene presentado en Adviento porque es él el que prepara para la venida del Señor. Preparó al pueblo de Israel para recibir al Señor y hoy nos prepara a nosotros para recibir al Señor. Si queremos que el mundo cambie, que comience un mundo realmente nuevo, debemos dejar entrar al Señor en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra vida familiar, social. ¿Cómo entra el Señor? Entra concretamente con su palabra, con su evangelio. Y cuando observamos cuál es la realidad del mundo de hoy, lleno de guerras, de violencias, de incomprensión, de abusos, de injusticia, en nuestro mundo, en nuestras familias y en nuestra vida personal, debemos reconocer que el Señor aún no ha entrado. Con su vida y con su palabra, el Bautista nos dice cómo dejar entrar al Señor en nuestro mundo y en nuestra vida. Esta es la atracción del desierto, tan actual también para nosotros. El desierto nos llama a la sobriedad, el retorno a lo esencial. Nosotros estamos atiborrados de tantas cosas superfluas que nos vienen impuestas por la publicidad, por las modas, y terminamos por idolatrar estas realidades mundanas. Nos hacen perder la cabeza, nos llevan a lo efímero,
nos hacen olvidar lo esencial, lo que realmente cuenta en la vida. Esta es la llamada al desierto, donde solo está lo esencial para vivir. Lo superfluo no existe. El pan es pan, el agua es agua. Nosotros nos hemos cargado con cantidad de cosas superfluas que las tenemos como indispensables cuando en realidad no lo son. Esto recarga nuestra vida e impide la venida del Señor. Una tercera llamada del desierto, el silencio. Si hemos estado alguna vez en el desierto de noche, una de las experiencias más bellas es el silencio. Notemos este contraste entre la llamada al desierto, contraste entre el ruido, el jaleo continuo en los lugares donde reina el poder, donde se busca visibilidad, donde se levanta la voz porque se quiere mantener a todos los demás sometidos, donde se pretende que todos callen para escuchar los oráculos de los poderosos, la voz del dominador, el barullo de la fiesta. Donde existe este ruido, el Señor no puede entrar. Se necesita el silencio del desierto, porque solamente en el desierto se llega a escuchar la voz del Señor para que lo dejemos entrar en nuestras vidas. Hice esta alusión al desierto porque es importante para nosotros en nuestra preparación para el Adviento, para la venida del Señor. El evangelista continúa diciendo que el Bautista ha recorrido toda la región del Jordán. Es un predicador itinerante, predica a lo largo de todo el Jordán. El Jordán marca el límite entre la tierra pagana y la tierra santa. Y el Bautista llama al pueblo a la tierra pagana porque en realidad no habían cambiado el corazón, no eran realmente libres. Los hace pasar el Jordán y luego los introducirá después en el nuevo Moisés, los introducirá en la verdadera tierra de la libertad. ¿Cuál es la misión del Bautista? No es la de bautizar. El Evangelio de hoy nos dice que su misión es de predicar un bautismo de conversión. Luego le seguirá un rito que muestra la adhesión a esta predicación que él hace. El llamado al cambio de vida, confirmado luego con un gesto que es dejarse bautizar, sumergirse en el agua, que significa hacer desaparecer la vida antigua y comenzar una vida nueva. ¿Qué clase de predicación hacía el Bautista? Predicaba un bautismo de conversión, metanoia, un famoso término griego que significa no un cambio de cualquier detalle de la vida, sino un cambio de mente, del modo de pensar, del modo de razonar, un dar vuelta a la escala de valores. Esta es la conversión. Concretamente quiere decir hacer una inversión sobre uno mismo. Si el objetivo de nuestra vida era parecer siempre bien alto y considerar a los demás como personas que debían servirnos, que debían estar sometidas abajo, convertirse quiere decir hacer una inversión. Ser grande no será subir, sino descender para servir a los hermanos. El Bautista predica una conversión. Si queremos cambiar el mundo, debemos dejar entrar al Señor en nuestra vida y dejar que Él realice esa conversión. Luego tenemos una cita del profeta Isaías. Una cita que también traen los otros evangelistas sinópticos.
está tomada de lo que se llama el comienzo del libro de la consolación de Isaías. ¿De qué se trata este libro de la consolación? Es la parte central del libro del profeta Isaías, pero no es un oráculo pronunciado por el gran profeta del siglo VIII antes de Cristo, sino de un profeta que vivió en Babilonia con los deportados 2 siglos después, pero uno que estaba en sintonía con el gran profeta que Israel había conocido, que el profeta Isaías. Por eso, a estos oráculos de este profeta se le dio el nombre de Deutero Isaías o del segundo Isaías. Es un profeta anónimo, un gran profeta, una persona atenta a lo que acontecía en el mundo, una persona unida a Dios. Predica el retorno a la tierra prometida. Luego de la esclavitud en Babilonia, que duró 70 años, él invita al pueblo a regresar. De hecho, hace grandes promesas. El Señor los acompañará, guiará la caravana y regresaremos a la ciudad donde nos recibirán con los brazos abiertos por nuestros hermanos que permanecieron allí. Este libro, que comienza en el capítulo 40 del profeta Isaías, se lo ha llamado entonces el libro de la consolación. ¿Por qué? Porque comienza con estas palabras. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, abran el corazón, hablen al corazón de Jerusalén, anúncienle que se ha cumplido su condena y está pagado su crimen, ya que de la mano del Señor ha recibido doble castigo por sus pecados. Isaías 40:1-2. Ha sido un pago más grande de lo que se necesitaba. Naturalmente no es Dios la que ha castigado, sino que es la consecuencia de este pecado, de no haber escuchado a los profetas que causaron la esclavitud del pueblo. Ahora esa esclavitud se ha acabado. Con el inicio de la predicación del Bautista se acaba la esclavitud. Ahora llega el libertador, el que también libera de la esclavitud material y también de la esclavitud de los pueblos que dominan sobre los demás y de todas las formas de esclavitud. La mitad de los habitantes del Imperio Romano en aquel tiempo eran esclavos. Todas las esclavitudes desaparecerán. La esclavitud de las mujeres que estaban sometidas al varón. Se acabarán todas esas esclavitudes. Es por esa razón que los evangelistas sinópticos citan este comienzo del libro de la consolación y lo aplican al comienzo de la predicación del Bautista. Está por comenzar el momento de la libertad. Y esta cita es un mensaje fantástico, evangélico, de buena noticia, de alegría y de esperanza. Y continúa la cita. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplastarán, lo torcido se enderezará y lo disparejo será nivelado. Notemos un detalle. He mencionado antes que los evangelistas sinópticos citan esta profecía de Isaías, pero Lucas no se detiene al comienzo de esta cita, sino que continúa diciendo que todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo disparejo será nivelado. Esto significa que ha comenzado el tiempo en que Dios eliminará con su palabra, con su venida, todo lo que impide o retarda el encuentro y el diálogo con la gente, con el pueblo. Y Lucas concluye la cita, cosa que los otros sinópticos no hacen,
con una frase muy importante. Dice, y todo mortal verá, hará la experiencia, la salvación de Dios. Este es un anuncio de alegría que Lucas no quiso pasar por alto. Mientras que los otros sinópticos no llegan a este versículo de la cita del Deutero Isaías, en cambio, Lucas arriba a esta frase porque para él el anuncio de la salvación de toda la humanidad, sabemos que Lucas es el evangelista de la misericordia, de la ternura de Dios, y no podía dejar pasar este anuncio de salvación universal. Con el inicio de la predicación del Bautista y luego la venida del Salvador, comienza para el mundo el tiempo de salvación de toda la gente. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.